Habiendo cumplido toda su condena, el hombre salió de la prisión y se apresuró hacia la tumba de su prometida. Pero tan pronto como se inclinó sobre la lápida, se quedó congelado de shock. Isen se despertó otra vez empapado en sudor. Su pecho se agitaba mientras intentaba controlar su respiración. Era el mismo sueño, siempre el mismo sueño. Él y Kate caminaban de la mano por un campo iluminado por el sol, rodeados de margaritas en flor que se balanceaban suavemente con la brisa. Ella lo miraba por encima del hombro, su risa como una melodía que nunca podía captar del todo. La calidez de su mano en la suya era tan vívida, tan real, que casi podía creer que aún estaba allí. Pero como siempre, ella se desvanecía. «Atrápame», llamaba Kate, su voz brillante y burlona. Isen reía y corría tras ella, las margaritas rozando sus piernas mientras se apresuraba a acortar la distancia entre ellos. Pero entonces ella comenzaba a desaparecer, su figura se volvía borrosa como si se fusionara con la neblina que ahora los rodeaba. «Kate», gritaba él, con pánico en su voz. Ella se giraba hacia él por última vez, sus rasgos suaves e indistintos, y susurraba algo que no podía oír. Y luego, ella ya no estaba. Isen se quedaba congelado, con el aliento atrapado en la garganta. Se giraba en todas direcciones, buscándola frenéticamente, llamando su nombre, pero no había nada. Solo un inmenso campo de margaritas, flores blancas y amarillas que parecían burlarse de su desesperación. Siempre despertaba entonces, jadeando, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que podría explotar. Sus puños estaban tan apretados que sus uñas dejaban marcas en las palmas de sus manos. Sus dientes dolían por haberlos apretado en sueños. Cada vez, el dolor lo golpeaba como una herida fresca que se abría de nuevo. El sueño era un cruel recordatorio de la realidad, Kate se había ido, y era su culpa. 5 años. 5 interminables y torturantes años en prisión. Y durante todo ese tiempo, el sueño nunca se detuvo. Lo seguía como una sombra, un castigo nocturno que parecía más adecuado que la sentencia que le había impuesto el juez. Tragó saliva con dificultad, sintiendo la garganta seca. 5 años no eran suficientes. Se lo había dicho al juez él mismo durante el juicio. Su señoría, había dicho, con la voz quebrada, no merezco piedad. Kate se fue por mi culpa. Ella confiaba en mí, y yo la fallé. Le arrebaté su futuro, su sonrisa, todo. Si pudiera cambiar mi vida por la suya, lo haría sin dudarlo. Por favor, denme cadena perpetua. Pero el juez no lo había escuchado. Dijeron que fue un accidente, que no hubo intención ni malicia. Le dieron 5 años. Una palmada en la muñeca, pensaba Isen. Él sentía que merecía algo peor, mucho peor. Y ahora, la condena había terminado. Había llegado el día. Los guardias lo llevaron hasta la puerta, sus pasos resonando en el corredor. No llevaba más que una pequeña bolsa con sus pertenencias, unas cuantas cartas, una fotografía de Kate que no podía mirarse a sí mismo para observar, y un cambio de ropa. Cuando las puertas de la prisión se abrieron con un chirrido, la luz del sol lo golpeó como un puñetazo en la cara. Era cegadora, demasiado brillante, demasiado libre. Dio un paso vacilante hacia adelante, con el peso del mundo presionando su pecho. Detrás de él, las puertas se cerraron con un estruendo que le revolvió el estómago. Libertad. Estaba libre. ¿Pero para qué? Isen no se dirigió directamente a la parada de autobús después de salir de la prisión. El camino se extendía ante él, pero cada dirección se sentía como un callejón sin salida. Vagó sin rumbo por las calles desconocidas cerca de la prisión, con pasos pesados por el peso de la incertidumbre. El mundo exterior se sentía más grande y abrumador de lo que recordaba. Era ruidoso, bullicioso, vivo, un contraste brutal con la fría y rígida monotonía de su vida tras las rejas. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas. Pero, ¿en qué? ¿A dónde iría? Las opciones eran pocas y poco atractivas.
El pequeño pueblo de sus padres parecía la única posibilidad. Ellos le habían escrito ocasionalmente mientras estaba encarcelado, ofreciéndole un perdón que él no creía merecer. Aún así, eran todo lo que le quedaba. Sin embargo, incluso la idea de regresar con ellos le resultaba vacía. No lo necesitaba nadie, ni la sociedad, ni su familia, ni siquiera él mismo. Isen encontró un callejón estrecho cerca de la parada de autobús y se sentó en un banco de madera desgastado. Allí estaba más tranquilo, alejado del caos de la calle principal. Se recostó, cerró los ojos y dejó que sus recuerdos lo invadieran. Hace 5 años, su vida había sido tan diferente. Había amado y sido amado. Isen y Kate se conocieron en un gimnasio donde él trabajaba como entrenador. No era un lugar lujoso, ni uno de esos modernos y llamativos centros deportivos, pero era suficiente para mantenerlo ocupado y pagar las facturas. Una noche, notó a una mujer excepcionalmente hermosa que cruzó las puertas del gimnasio. Destacaba al instante, su confianza se mezclaba con una ligera inseguridad mientras se acercaba al mostrador. Su largo cabello oscuro enmarcaba un rostro que parecía más adecuado para la portada de una revista que para un gimnasio mal iluminado. Isen observó desde la distancia mientras ella se inscribía en su primera sesión. No pasó mucho tiempo antes de que le presentaran a Kate. Ella no sabía exactamente lo que quería, solo que deseaba ponerse en forma porque estaba de moda. Isen sonrió ante su sinceridad. No parece que necesites mucho trabajo, bromeó suavemente, notando lo grácil que era sin esfuerzo. Ella se rió, una risa que se quedó con él mucho después de esa noche. Durante las semanas siguientes, Isen se convirtió en su entrenador. Le sugirió ejercicios de fortalecimiento, le mostró cómo usar las máquinas correctamente y diseñó un plan para ayudarla a sentirse más fuerte y saludable. Kate lo escuchaba atentamente, siempre dispuesta a aprender y rápida para sonreír. Sus sesiones pronto dejaron de ser solo entrenamientos y se convirtieron en conversaciones. Ella le habló sobre sus estudios, su familia, sus sueños. Él compartió historias sobre su infancia en un pequeño pueblo, su pasado como atleta y su pasión por el entrenamiento. Descubrieron algo más profundo entre ellos, algo magnético. No era solo atracción física, aunque eso era innegable. Era la forma en que sus ojos brillaban cuando se reía de sus chistes tontos, la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que ella entraba en la habitación. Poco después, comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del gimnasio. Su relación floreció y, por primera vez en años, Isen se sintió realmente feliz. Estaba enamorándose de ella, y sabía que ella sentía lo mismo. Sin embargo, Isen también sabía que venían de mundos diferentes. Los padres de Kate eran influyentes y adinerados. Su padre era un banquero prominente y su madre, la directora médica de una prestigiosa clínica privada. Kate, por su parte, estaba en su último año en una universidad de élite, estudiando Derecho, con ambiciones de unirse a un bufete de alto perfil. Su vida era un camino cuidadosamente trazado hacia el éxito, moldeado por años de privilegios y oportunidades. Isen, en cambio, era solo un atleta fracasado de un pequeño pueblo. Su prometedora carrera como levantador de pesas se truncó en su 5º año de universidad. Un examen médico de rutina antes de una competencia importante reveló una afección cardíaca. No era inmediatamente peligrosa para su vida, pero sí lo suficientemente grave como para poner fin a sus sueños. Los médicos estaban sorprendidos de que no se hubiera detectado antes, pero para Isen, el momento no pudo ser peor. Estaba devastado. El deporte que había definido su vida, le había dado propósito y le había prometido un futuro, de repente le fue arrebatado. Se graduó de la universidad, pero su nombre nunca volvió a mencionarse en las competencias. En su lugar, se dedicó al entrenamiento, pasando sus días entrenando a niños, mujeres glamorosas y jóvenes delgados que perseguían sueños de músculos y abdominales marcados. Isen trabajaba en un gimnasio como entrenador personal. Era un trabajo que pagaba las facturas,
pero no era la vida que él había imaginado. Siempre había visto su empleo como un trampolín, un medio temporal para alcanzar un fin. Soñaba con tener su propio gimnasio algún día, un lugar donde pudiera construir una comunidad, entrenar a atletas aspirantes y finalmente sentir que había logrado algo significativo. Pero en ese entonces, solo era un sueño. No tenía a nadie en quien apoyarse. Sus padres, su madre trabajadora agrícola y su padre conductor de tractores, hacían lo que podían en su pequeño pueblo, pero no había dinero extra para ayudar. Si Isen quería una vida mejor, tendría que construirla por sí mismo. Esa determinación lo impulsó. Tomaba todos los turnos extra que podía en el gimnasio, trabajaba hasta tarde y a veces tomaba pequeños trabajos adicionales cuando tenía la oportunidad. Su arduo trabajo dio frutos, permitiéndole comprar un modesto apartamento y un coche de segunda mano. No era mucho, pero era un comienzo. Aún así, deseaba más. Quería construir una vida que hiciera sentir orgullosos a sus padres y demostrarse a sí mismo que sus contratiempos pasados no lo definirían. Entonces, Kate llegó a su vida, y de repente, todo cambió. Ella no se parecía a nadie que él hubiera conocido antes. Era vibrante, segura de sí misma y exudaba una gracia tranquila que lo cautivó. Al principio, pensó que ella estaba fuera de su alcance, una chica rica y consentida acostumbrada a un mundo que él no podía imaginar. Pero no podía evitar sentirse atraído por ella. Su conexión se profundizó rápidamente y pronto Kate se convirtió en la mayor motivación de Isen. Por ella, estaba dispuesto a trabajar más duro que nunca. Tomó más clientes, extendió sus horas y puso toda su energía en construir una vida que pudiera estar a la altura de sus expectativas. Sus colegas notaron su impulso implacable y a menudo le advertían: Isen, no puedes ganar todo el dinero del mundo. Baja el ritmo antes de agotarte. Pero Isen no escuchaba. ¿Cómo podría? Porque quería mover montañas. A pesar de todo, su amor no estuvo exento de desafíos. El primero llegó cuando Kate presentó a Isen a sus padres. Irene, su madre, era refinada y elegante, el tipo de mujer que podía desarmarte con una sola mirada. Apenas ocultó su desdén cuando Kate mencionó el origen humilde de Isen. Graham, su padre, ofreció una sonrisa burlona, mitad condescendiente y mitad desdeñosa. Durante ese primer encuentro, dijeron poco, pero su juicio era palpable. Más tarde, Graham confrontó a Kate en privado, dándole un ultimátum claro: dejar a Isen o ser desheredada. Kate, sin embargo, era determinada. Se negó a ceder, diciéndole a sus padres que se iría de casa para estar con Isen. A la mañana siguiente, estaba en la puerta del apartamento de Isen con una maleta en la mano. Isen parpadeó sorprendido, con el corazón acelerado. «Kate, ¿qué haces aquí?», preguntó. «Me mudo contigo», respondió ella con sencillez, con la barbilla en alto aunque sus ojos brillaban con resolución y cierta incertidumbre. Isen dudó un momento, procesando el peso de lo que ella estaba diciendo. Entonces, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «¿Hablas en serio?», preguntó. «Completamente», respondió Kate. Isen rió y la abrazó. «A la mierda los desafíos», susurró. «Lo resolveremos juntos». Y así lo hicieron, al menos por un tiempo. Kate se graduó de la universidad con honores y pronto consiguió un buen trabajo. Las amenazas de Graham de cortarla financieramente resultaron ser vacías, ya que siguió transfiriendo dinero a su cuenta. Incluso Isen sospechaba que Graham movió algunos hilos para ayudarla a conseguir el trabajo. Sin embargo, Kate desestimaba las preocupaciones de Isen. «¿No te molesta?», le preguntó una noche mientras estaban sentados en el sofá comiendo comida para llevar. «¿Que tu padre siga moviendo hilos por ti?». Incluso después de todo, Kate se rió y se apoyó en su hombro. «Isen, no le des tantas vueltas. Vendrá a aceptarte eventualmente. Ya lo verás, algún día serán amigos». Isen no estaba tan seguro, pero quería creerle.
Quería creer que algún día ganaría el respeto de Graham, que ese hombre lo vería como algo más que el chico de una aldea pequeña. A pesar de las tensiones con los padres de Kate, la vida con ella era buena. Ella era su ancla, su inspiración, su razón para seguir adelante. Cuando finalmente le propuso matrimonio, se sintió como lo más natural del mundo. El rostro de Kate se iluminó de alegría cuando él se arrodilló frente a ella, sosteniendo un anillo simple pero elegante que había ahorrado durante meses para comprar. Kate dijo con la voz temblando de emoción, ¿te casarías conmigo? La respuesta de Kate llegó al instante. Sí, Ethan, 1000 veces sí. Él no pudo dejar de sonreír durante días después de eso. Poco después la llevó a la aldea de sus padres para presentársela. Los padres de Ethan los recibieron con la calidez típica de la hospitalidad de los pueblos pequeños. Su madre, Anna, había preparado un banquete como si celebraran una festividad, tartas doradas rellenas de bayas y carne, un pato asado con piel crujiente, un guiso sustancioso que había hervido durante horas y pan recién salido del horno. Cada plato estaba hecho desde cero, con sabores ricos y reconfortantes. El padre de Ethan, Oliver, había encendido la sauna temprano ese día. Sus raíces finlandesas lo hacían un experto en el arte, y la pequeña pero impecable sauna estaba lista para recibirlos, con el calor cuidadosamente regulado y las ramas de abedul ya preparadas. Era un ritual que Oliver valoraba profundamente y esperaba compartir con su hijo y su futura nuera. Kate, sin embargo, se sintió abrumada por el encanto rústico de todo aquello. Nunca había experimentado la vida en el campo, y aunque se mostró educada y curiosa, también estaba claramente fuera de su zona de confort. Vaya, esto es, diferente, comentó mientras caminaban por el patio. Vaciló cuando los gansos de los vecinos graznaron ruidosamente y se acercaron más de lo que ella habría preferido. ¿Se supone que hacen eso?, preguntó. Ethan rió mientras la alejaba. Son inofensivos, solo son territoriales. Kate le lanzó una mirada escéptica. Parecen querer atacarme. La velada tomó un giro incómodo cuando Pete, el borracho del pueblo, captó el aroma del banquete de Anna y se acercó al patio, llamando a Ethan. Pete era conocido por su naturaleza bulliciosa, pero esa noche su presencia no era bienvenida. Ethan suspiró, se excusó y se acercó a Pete con un tono firme. Pete, esta noche no, ¿de acuerdo? Mis padres tienen invitados. Pete se rascó la cabeza, murmurando algo ininteligible, hasta que Ethan, discretamente, le dio un poco de dinero. Ve a comprarte algo y vuelve a casa, ¿sí? Pete sonrió y se tambaleó mientras se alejaba, saludando con la mano. Eres un buen hombre, Ethan. Cuando volvió junto a Kate, Ethan se encogió de hombros. Bienvenida a la vida en el pueblo. ¡Qué lugar tan salvaje!, exclamó Kate, con los ojos abiertos de par en par al observar la escena. Ethan sonrió. Te equivocas, es hermoso aquí. Claro, es diferente, pero todos los lugares tienen sus peculiaridades. Kate curvó los labios en una sonrisa confundida, pero no discutió. Durante la cena, sin embargo, su incomodidad se hizo más evidente. Anna, ansiosa por agradar, no dejaba de ofrecerle a Kate porciones de tarta y generosos platos de pato y guiso, su entusiasmo implacable. Kate intentó sonreír, pero sus antojos eran por algo completamente distinto, mariscos, preferiblemente cangrejo. El alimento más parecido al cangrejo eran los palitos de surimi de la tienda del pueblo. Kate los probó educadamente, pero no ocultó su falta de apetito tan bien como pensaba. La sauna, también, fue una fuente de incomodidad. ¿Cómo se supone que uno se baña allí?, le preguntó a Ethan con sinceridad, observando con escepticismo la sala de paneles de madera. No es solo para bañarse, es para relajarse, explicó Ethan con paciencia. Créeme, es bueno para ti. Pero Kate no parecía convencida. No era la sauna moderna que tal vez había imaginado, pero para Ethan era perfecta, limpia, bien cuidada y llena de recuerdos de su infancia. Aún así, no la presionó.
Ella lo estaba intentando, y eso era lo que importaba. A pesar de las diferencias culturales, los padres de Isen acogieron a Kate con el corazón abierto. Al despedirse, Oliver tomó a Isen aparte. «Es una buena chica», le dijo en voz baja, dándole una palmada en el hombro. «Tráela aquí más a menudo. Le irá gustando». Isen sonrió con esperanza. «Yo también lo creo». Tal vez habría aprendido a amar las peculiaridades y encantos del pueblo, pero una tragedia intervino antes de que tuviera la oportunidad. El camino de regreso a la ciudad comenzó tranquilamente. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, mientras Isen y Kate conversaban sobre la visita. Ella lo molestaba sobre los gansos, y él bromeaba sobre su experiencia en la sauna, con risas llenando el pequeño coche. Pero al acercarse a las afueras de la ciudad, una SUV que iba a gran velocidad se cruzó abruptamente en su camino, obligando a Isen a girar el volante bruscamente. Su coche pequeño y viejo se salió de la carretera. Lo último que Isen recordó fue el sonido aterrador del metal retorciéndose, el vidrio rompiéndose y el grito de Kate. Luego, silencio. Cuando Isen recuperó la conciencia, estaba en una habitación de hospital. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre él, con el olor estéril del desinfectante llenando el aire. Su cabeza latía y su cuerpo dolía, pero nada de eso importaba. Se giró hacia la enfermera que estaba junto a su cama y, con voz ronca, preguntó. «Kate», murmuró. «¿Dónde está Kate?» La enfermera se detuvo, con una expresión suavizada, pero no dijo nada. Se ocupó de ajustar el suero, evitando mirarlo a los ojos. El pánico comenzó a brotar en el pecho de Isen. «Por favor», suplicó. «Dime, ¿está bien?» La enfermera vaciló, pero no respondió. Un médico llegó poco después, revisando sus signos vitales y murmurando palabras de tranquilidad, pero cuando Isen preguntó por Kate, el médico simplemente le dio una palmada en el hombro y salió de la habitación. La verdad no vino de un cuidador, sino de un investigador que llegó más tarde ese día. El hombre se sentó junto a la cama de Isen, con el rostro estoico, pero sus palabras implacables. «Señor Banner», comenzó, con un tono grave. «Lamento informarle que Kate no sobrevivió al accidente». Isen lo miró fijamente, negándose a aceptar las palabras. «No», susurró, sacudiendo la cabeza. «Eso no es posible. Ella estaba justo a mi lado». «Ella». Su voz se quebró. «No puede estar muerta». La expresión del investigador no cambió. El impacto fue severo. Murió al instante. El pecho de Isen se tensó y su respiración se volvió entrecortada. «No», dijo nuevamente, esta vez más fuerte. «No es verdad». Pero el hombre continuó, con voz fría y clínica. «Los hallazgos preliminares sugieren que conducía demasiado rápido para las condiciones de la carretera. Me temo que la responsabilidad recae sobre usted». Esas últimas palabras golpearon a Isen como un martillo. ¿Responsabilidad? ¿Su culpa? Su mente se sumergió en el caos, reproduciendo el accidente una y otra vez. ¿Había sido cuidadoso, no? ¿O había bajado la guardia, distraído por sus risas y la alegría del fin de semana? El shock se transformó en culpa, y la culpa en desesperación. Kate se había ido, y las palabras del investigador resonaban interminablemente en su mente. Había sido culpa de Isen. Pero entonces, una pizca de duda se coló en sus pensamientos. ¿Realmente era su culpa? El SUV lo había adelantado tan repentinamente, cegaramente esa había sido la verdadera causa del accidente. Intentó aferrarse a esa idea, pero la postura inflexible del investigador la aplastó. «Hemos revisado la escena minuciosamente», dijo el hombre con una voz tan fría como las paredes del hospital. «No hay evidencia que implique al otro vehículo. Usted perdió el control, señor Banner. Eso fue lo que causó el accidente». Desde el hospital, Isen fue trasladado a un centro de detención y poco después, su caso llegó a juicio.
La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde se disecaron y debatieron la culpa y la responsabilidad, aunque Eisen apenas participó. El fiscal fue implacable, presentando cada detalle con precisión, pintando un cuadro de conducción imprudente y negligencia. Las marcas de frenado en la carretera, el estado del viejo coche de Eisen, los testimonios de testigos que aseguraban haber visto el accidente, todo apuntaba a una conclusión. Eisen había conducido demasiado rápido y no pudo mantener el control. El abogado designado por el tribunal, en contraste, parecía distante. Hablaba con un tono medido, ofreciendo poca resistencia a los argumentos del fiscal. Eisen apenas se daba cuenta de que estaba sentado en el banquillo de los acusados, vacío y sin emociones, incapaz de concentrarse en las palabras que volaban a su alrededor. El proceso le pareció un murmullo distante, ensombrecido por la imagen del rostro de Kate, su risa, su último grito. No importaba lo que el conductor del SUV hubiera hecho. No importaba que Eisen hubiera intentado evitar la colisión. En su corazón, estaba seguro de una cosa, que él había confiado en él, y él le había fallado. Ella se había ido por su culpa. Apenas escuchó la voz del juez al dictar el veredicto, 5 años. Fue casi misericordioso en comparación con lo que sentía que merecía. La sala del tribunal se desdibujó mientras su mirada se dirigía a sus padres. El rostro de su madre estaba cubierto de lágrimas, su mano aferrándose al brazo de su esposo. Su padre, Oliver, permanecía inmóvil, con los hombros caídos, mirando fijamente al suelo. La culpa de Eisen se profundizó. No solo había fallado a Kate, sino que también había traído vergüenza y tristeza a las dos personas que siempre habían creído en él. Los padres de Kate no estaban en la sala, citando razones de salud para su ausencia. Eisen se sintió aliviado, no podría haber soportado sus miradas acusatorias, o peor aún, su dolor. No necesitaba sus palabras ni su presencia para condenarlo más. Ya estaba ahogándose en su propio reproche. Los años en prisión pasaron lentamente, pero con una claridad agonizante. Eisen revivió el accidente cada día, cada detalle reproduciéndose en su mente con cruel precisión, el chirrido de los neumáticos, las luces cegadoras, el vidrio rompiéndose y el silencio ensordecedor que siguió. Todo estaba grabado en su memoria, un tormento implacable. Aunque la ley declaró que su deuda con la sociedad había sido saldada después de 5 años, Eisen sabía que no era así. El peso de la muerte de Kate era una carga que llevaría por el resto de su vida. No le importaban las legalidades. Para él, su condena había sido una mera formalidad. La justicia no se había cumplido, ni para Kate ni para él mismo. Incluso después de salir de prisión como un hombre libre, según la definición legal, Eisen no se sentía libre. La libertad, pensó amargamente, es para los vivos. Y aunque su cuerpo aún respiraba, una parte de él había muerto en ese accidente, la parte que soñaba, esperaba y creía que podía construir una vida con la mujer que amaba. «Hey, amigo, ¿tienes un cigarro?» La voz ronca sacó a Eisen de sus recuerdos. Sobresaltado, se giró hacia el sonido. Un hombre de aspecto desaliñado estaba junto al banco. Su ropa estaba desgastada y manchada, su rostro curtido por el tiempo y las dificultades. La expresión del hombre era una curiosa mezcla de esperanza y cansancio. Eisen dudó, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos baratos. Lo abrió y le ofreció uno al desconocido. El rostro del hombre se iluminó de gratitud mientras tomaba el cigarrillo y, sin preguntar, se sentó junto a Eisen. Encendió una cerilla y lo prendió, dejando que la primera bocanada de humo se elevara perezosamente en el aire. «¿Acabas de salir, preguntó el hombre mientras exhalaba lentamente. Los hombros de Eisen se tensaron, pero asintió en silencio. «Ya veo», dijo el hombre, asintiendo con comprensión mientras daba otra calada. «¿Y por qué tanta prisa? ¿No vas a casa?» Eisen se encogió de hombros, su mirada perdida en el pavimento. «Sí, lo entiendo. No todos reciben una cálida bienvenida.
Ya sabes, sin música, sin gente esperándote con los brazos abiertos, se rió el hombre. No tienes a dónde ir, ¿verdad? ¿Y por qué no? Respondió Isen con voz cortante. Iré a casa de mis padres. Ah, los padres, dijo el hombre, asintiendo. Ellos son los únicos que siempre nos reciben, pase lo que pase. ¿Y una esposa? ¿Hijos? La mandíbula de Isen se tensó. Escucha, ¿por qué te importa? Espetó. ¿Por qué te metes en mi vida? El hombre levantó las manos en un gesto de rendición, el cigarrillo colgando precariamente de sus dedos. Hey, lo siento. No es asunto mío. Solo te vi aquí sentado, luciendo como el infierno, y pensé en ofrecerte un poco de apoyo. Mi error. Isen suspiró, pasando una mano por su cabello. No, lo siento. No debí gritarte. Es solo que me siento como el infierno. Está bien, ¿cómo te llamas? Me han llamado Ron durante los últimos 10 años o algo así, respondió el hombre con una sonrisa torcida. Bueno, Ron, no sé cómo seguir con mi vida. Y así, Isen se abrió por completo. Le contó a ese completo desconocido todo sobre Kate, su amor y el trágico accidente que la había arrebatado de su lado. Ron escuchó en silencio, su cigarrillo consumiéndose hasta el filtro mientras permanecía inmóvil, absorbiendo las palabras de Isen. Cuando Ethan finalmente se detuvo, con la voz temblorosa, Ron lanzó la colilla a los arbustos y habló. Necesitas ver a tu Kate, dijo con tono directo. Haz las paces con ella. Tal vez entonces tu alma encuentre algo de descanso. ¿Qué? Isen lo miró incrédulo. ¿Estás loco? ¿Cómo se supone que voy a verla? Ve al cementerio, dijo Ron con un encogimiento de hombros. Pregúntale al cuidador dónde está enterrada. ¿Recuerdas los detalles, verdad? Siéntate junto a su tumba, desahógate, háblale. Quizás te sientas mejor. Tal vez incluso descubras cómo seguir viviendo. Pase lo que pase, la vida continúa, amigo. Isen parpadeó, sorprendido por la simplicidad de la sugerencia de Ron. La atención de Ron cambió al notar la llegada de un autobús. Hey, el 15. Ese va directo al cementerio de la ciudad. Vamos, súbete. Isen se giró para ver el autobús acercándose a la parada. Dudó, dividido entre el escepticismo y la molesta sensación de que Ron podría tener razón. Finalmente, asintió. Gracias, dijo Isen, con una voz suave pero genuina. Ron le dedicó una sonrisa ladeada. Buena suerte, amigo. Y recuerda, la vida no se detiene por nadie. Isen se levantó y corrió hacia el autobús, que acababa de comenzar a alejarse. Golpeó el costado, y el conductor, de mala gana, lo dejó subir. El cobrador lo miró con indiferencia mientras Isen entregaba su tarifa. El cementerio es la última parada, ¿verdad?, preguntó Isen. Ajá, respondió el cobrador, mirando por la ventana sin interés. Isen encontró un asiento vacío y apoyó la frente contra el cristal. La ciudad pasaba borrosa frente a él, pero sus pensamientos estaban lejos del presente. Los recuerdos de Kate llenaban su mente, su sonrisa, su risa, la manera en que lo miraba con una confianza inquebrantable. Isen apretó los puños en su regazo, sus uñas clavándose en las palmas. Quizás Ron tenía razón, tal vez esta era la única manera de encontrar paz. No el perdón, pero al menos algo parecido a un cierre. El autobús seguía avanzando, llevándolo más cerca del cementerio, más cerca de las respuestas o del ajuste de cuentas que lo esperaba. Para cuando Isen llegó al cementerio, los últimos visitantes ya se estaban yendo, sus figuras recortadas contra la luz tenue del crepúsculo. La quietud del cementerio era inquietante, rota solo por el crujir de las hojas al viento. En la entrada estaba un hombre mayor, con una barba blanca y esponjosa y unos ojos notablemente amables. Su rostro redondo, mejillas rosadas y el leve destello en su mirada lo hacían parecerse a Papá Noel, pero sin el abrigo rojo ni el saco de regalos.
En su lugar, llevaba una chaqueta gris pesada y un sombrero gastado que sombreaba sus rasgos curtidos. «Hola, señor», dijo Isen con vacilación. «¿Es usted el cuidador?» «Ese soy yo», respondió el hombre con un asentimiento, su voz cálida y amigable. «Me llamo Caleb. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito encontrar una tumba». «Es la de mi prometida», dijo Isen, su voz quebrándose ligeramente. «¿Puede ayudarme?» «Ella debería estar enterrada aquí». La expresión de Caleb se suavizó, asintiendo con solemnidad. «Haré lo posible». «¿Cuál es su nombre?» Isen le dio el nombre completo de Kate, junto con su fecha de nacimiento y de fallecimiento. Caleb se rascó la barba pensativamente antes de hacer un gesto para que Isen lo siguiera. «Ven conmigo, muchacho. Revisaremos los registros», dijo Caleb mientras comenzaban a caminar hacia su pequeña oficina, una modesta construcción situada cerca del borde del cementerio. Mientras caminaban, Caleb reflexionó en voz alta, su tono teñido de melancolía. «Tu prometida», dices. «Qué pena, tan joven, tenía toda una vida por delante». «La vida puede ser cruel, ¿verdad?» Isen tragó saliva con dificultad, las palabras atravesándolo como un cuchillo. No respondió, manteniendo la mirada en el camino de grava bajo sus pies. Caleb pareció percibir su dolor y guardó silencio el resto del corto trayecto. Dentro de la oficina, Caleb hojeó con facilidad un gran libro de registros envejecido. Sus dedos recorrían las páginas con práctica y en poco tiempo encontró la información que Isen necesitaba. «Ah, aquí está», dijo Caleb, señalando la página. «Sofía Caldwell, parcela 47, justo por allá». Isen parpadeó. «¿Sofía Caldwell?» «Ese es el nombre», respondió Caleb asintiendo. «Veo que las fechas coinciden, más o menos, con las que me diste». «Qué extraño», murmuró Isen, con el estómago encogiéndose, pero no dijo nada más. «Déjame guiarte», ofreció Caleb, poniéndose de pie con un gruñido. «Estos caminos pueden ser difíciles de recorrer en la oscuridad. Además, te ahorraré algo de tiempo». Isen dudó, pero aceptó. El cementerio era vasto, y la familiaridad de Caleb con su disposición resultaba útil. Lo siguió por los sinuosos senderos, pasando filas de tumbas en diferentes estados de cuidado. Algunas estaban bien atendidas, adornadas con flores frescas y lápidas relucientes, mientras que otras estaban descuidadas, consumidas por las malas hierbas y el tiempo. A medida que se acercaban a la parcela que Caleb había mencionado, los pasos de Isen vacilaron. Desde la distancia, la tumba no parecía la correcta. La parcela estaba cubierta de maleza, sus bordes desiguales y descuidados. No había ningún monumento de piedra ni valla, solo una simple cruz de madera, con la pintura descascarada por la exposición a los elementos. El corazón de Isen se hundió mientras se acercaba, el temor creciendo en su pecho. «Esto no puede ser la tumba de Kate», dijo, con voz incierta. «Te digo que es la correcta», respondió Caleb con firmeza. «Mira, hay una foto en la cruz». Sofía Caldwell nació el 21 de septiembre y murió el 17 de mayo. Pobre chica, solo tenía 20 años, tan hermosa. Isen se paralizó. «Tenía 23», dijo automáticamente, su mente trabajando a toda velocidad. «No es así», respondió Caleb, resoplando ligeramente. «Mira las fechas, joven». Isen se acercó más, su pulso retumbando en sus oídos. El guardián señaló la pequeña inscripción en la cruz. El nombre y la fotografía eran, sin duda, de Kate, pero las fechas no coincidían, estaban desfasadas por 3 años. La foto le devolvía la mirada, inconfundiblemente ella, con la misma sonrisa radiante y los mismos rasgos suaves que había memorizado hace tiempo. Sin embargo, los números no encajaban. La mente de Isen daba vueltas. ¿Cómo podía ser esto? ¿Por qué las fechas estaban mal? Se giró hacia Caleb con la voz temblorosa. «Esto no tiene sentido». «¿Está seguro de que esta es su tumba?»
Caleb frunció el ceño mientras revisaba los registros nuevamente. Lo comprobé 2 veces, joven. Este es el terreno registrado a su nombre. Errores como este, bueno, no suelen ocurrir. Pero la vida está llena de cosas extrañas, ¿no es así? Las piernas de Isen se sintieron débiles y cayó de rodillas frente a la tumba. Su mano rozó la cruz de madera, sus dedos siguiendo la pintura desgastada y las letras desiguales grabadas en la superficie. Su corazón le decía que este era el lugar de descanso de Kate, pero la discrepancia lo atormentaba, añadiendo una nueva capa de confusión a su dolor. Algo estaba mal y no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo de un misterio por descubrir. Las únicas personas que podían darle las respuestas que necesitaba eran los padres de Kate. Dudó al principio, sabiendo que la reunión no sería nada agradable. Había una gran posibilidad de que lo rechazaran sin decir una palabra, pero no podía ignorar las preguntas que lo atormentaban. Tenía que intentarlo. Mientras los tonos dorados de la tarde de septiembre se desvanecían en el crepúsculo, Isen llegó al barrio lujoso con portón donde vivían los padres de Kate cuando los conoció por última vez. El área exclusiva estaba tan impecable como la recordaba, con sus majestuosas casas escondidas detrás de altas cercas, cada una protegida como una fortaleza. Desde la parada de autobús, caminó rápidamente hasta el punto de control de seguridad en la entrada del vecindario. Antes de que pudiera hablar, un guardia uniformado salió de la caseta, mirándolo con sospecha. «Oye, amigo, ¿qué haces merodeando por aquí? Sigue adelante antes de que haya problemas». «Estoy aquí para ver a Graham Aldridge», dijo Isen, intentando sonar firme pero cortés. El guardia frunció el ceño. «No sé de qué estás hablando». «Graham Aldridge», repitió Isen, su tono agudizándose. «El dueño de Aldridge Terminals. Solía vivir aquí». El reconocimiento parpadeó en los ojos del guardia, pero no se movió. «Mira, creo que ha pasado un tiempo desde que se mudaron de aquí. Soy nuevo, pero escuché que se marcharon después de que su hija muriera». El estómago de Isen se retorció. «¿Sabes a dónde fueron?». El guardia se encogió de hombros. «Ni idea, pero espera un momento». Se metió en la caseta y realizó una llamada. Después de una breve conversación, regresó. «Sí, se mudaron al norte del estado, pero eso es todo lo que sé. Lo siento». La noticia llevó a Isen a semanas de búsqueda. Encontrar el paradero de la familia Aldridge resultó ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Para una familia tan prominente, habían hecho un esfuerzo extraordinario por borrar su rastro. Los callejones sin salida y las llamadas sin respuesta se convirtieron en su rutina, pero Isen se negó a rendirse. Finalmente, su persistencia dio frutos. Los rastreó hasta una exclusiva finca privada en el norte del estado. Al igual que su antigua casa, estaba bien protegida, el punto de control atendido por personal uniformado que escrutaba a todos los que entraban y salían. Cuando Isen llegó, su coche de alquiler fue inmediatamente detenido en las puertas. «¿Cuál es su propósito aquí?», exigió uno de los guardias. «Necesito hablar con alguien de la familia Aldridge», dijo Isen, tratando de mantener la voz firme. Los guardias intercambiaron miradas, su escepticismo era evidente. «Estás equivocado», dijo uno de ellos con tono seco. «La familia Aldridge no vive aquí». El corazón de Isen se hundió, pero algo en el tono de los guardias encendió las alarmas en su mente. Sabía que no estaban diciendo la verdad. Al alejarse en su coche, no podía sacudirse la sensación de que los Aldridge estaban detrás de esos portones. Decidido, regresó unos días después y estacionó a una distancia segura de la entrada. Esta vez venía preparado con un par de binoculares. Se instaló manteniendo un perfil bajo y comenzó a observar el puesto de control. Pasaron horas con poca actividad, más allá de algún camión de reparto o coche de lujo entrando o saliendo. La paciencia de Isen se estaba agotando cuando un elegante sedán negro se detuvo en el puesto de control.
Su atención se enfocó de inmediato en el vehículo y entrenó los binoculares sobre él. La ventana del conductor se bajó y una mujer joven se inclinó para hablar con los guardias. Se quitó las gafas de sol, revelando su rostro. La respiración de Isen se detuvo en su garganta. Sus manos temblaron, haciendo que los binoculares se tambalearan. Kate. Era ella. Sentada al volante, tan viva como él. Sus labios se movieron mientras hablaba con los guardias, quienes sonrieron y la dejaron pasar sin dudarlo. El coche avanzó, desapareciendo tras los portones, pero Isen se quedó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de ver. La mente de Isen iba a 1000 por hora, pero se obligó a mantenerse tranquilo y observar. Kate lucía diferente, su rostro era un poco más lleno y su cabello rubio dorado ahora era de un rico color castaño. Pero no cabía duda, era ella. Tenía que ser ella. Esperó con el pulso retumbando en sus oídos. Los minutos pasaron como si fueran horas, hasta que el mismo sedán elegante salió de la residencia. Esta vez, Isen no dudó. Saltó de su coche y corrió hacia los portones. «Kate», gritó, su voz quebrándose con urgencia. «Kate». La mujer al volante giró la cabeza, sorprendida por el alboroto. Sus miradas se cruzaron y, por un instante fugaz, Isen creyó ver reconocimiento en su expresión. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero luego vaciló. El momento se rompió cuando la ventana se subió, dejándolo fuera. El coche aceleró, desapareciendo en una nube de polvo. «Kate», volvió a gritar Isen, corriendo tras el vehículo con los brazos agitados en desesperación. No llegó lejos. Una mano firme lo agarró del brazo, tirando de él hacia atrás. Se giró para ver a uno de los guardias del puesto de control, con el rostro rígido y amenazador. «Atrás», gruñó el guardia. Otro guardia se unió, y juntos empujaron a Isen de manera brusca lejos de los portones. Tropezó, pero logró mantenerse de pie, con el pecho subiendo y bajando de frustración e incredulidad. «Lárgate o llamaremos a la policía», amenazó uno de ellos. «Terminarás justo donde empezaste». Los dos hombres se quedaron allí, bloqueando el camino con las manos descansando en sus cinturones, como desafiándolo a desobedecer. Derrotado y abrumado, Isen dio un paso inseguro hacia atrás, con la mente dando vueltas. Kate estaba viva. Viva. Se tambaleó de regreso a su coche, con las piernas temblando bajo su peso. ¿Cómo era posible? Había pasado 5 años en prisión por su muerte. 5 años, solo para verla viva y bien, saliendo de una residencia vigilada como si nada hubiera sucedido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior mientras las preguntas inundaban su mente. Recordó cómo, durante la investigación, había estado demasiado consumido por la culpa para prestar atención a los detalles. En el juicio, no había escuchado las pruebas ni había examinado los argumentos. Simplemente aceptó el caso del fiscal, convencido de que merecía cualquier castigo que decidieran imponerle. Sin embargo, había habido una inconsistencia evidente: el año de nacimiento de la víctima estaba equivocado por 3 años. Lo había notado en la lápida, pero lo descartó en su angustia. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan importante? Si Kate no estaba muerta, entonces no era responsable de nada. Entonces, ¿por qué pasó 5 años tras las rejas? ¿Por qué nadie corrigió este error? O, peor aún, ¿fue intencional? Isen se sentó en su coche, con la cabeza apoyada en el volante, tratando de calmar su respiración agitada. Necesitaba respuestas, pero en ese momento lo único que tenía claro era que debía ver a sus padres. El viaje nocturno en tren hacia su pueblo natal fue una extraña mezcla de alivio y tormento. El ruido rítmico de las ruedas proporcionaba un telón de fondo para la tormenta de pensamientos que agitaban su mente. ¿Realmente había sido encarcelado sin motivo? Isen siempre había sabido, en el fondo, que el accidente no había sido completamente su culpa. El SUV le había cortado el paso, obligándolo a desviarse,
pero nunca había luchado contra los cargos ni defendido su inocencia. Su culpa por la muerte de Kate era demasiado abrumadora. Había creído que simplemente perder el control del coche era una prueba de su fracaso. Pero ahora, la verdad lo carcomía. Había pagado por un crimen que no había cometido, por una tragedia que ni siquiera había ocurrido. 5 años de su vida, robados. ¿Cómo había podido suceder esto? ¿Por qué nadie lo había detenido? A la mañana siguiente, Ethan bajó del tren en la pequeña estación cerca de su pueblo. El aire frío de la mañana le golpeó como una bofetada, despertándolo por completo. La estación estaba inquietantemente tranquila, el edificio aún cerrado ya que la jornada laboral no había comenzado. Miró su teléfono, el próximo autobús hacia su pueblo no llegaría hasta dentro de 2 horas. Su aliento se condensaba en el aire fresco mientras miraba la carretera vacía. Su pueblo estaba a 10 millas de distancia. No tenía suficiente dinero para un taxi, habiendo gastado lo poco que le quedaba para alquilar un coche durante la búsqueda de los padres de Kate. Ethan tomó una decisión. Colgó su mochila al hombro, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y comenzó a caminar. Durante todo el camino de regreso, los pensamientos de Ethan volvían una y otra vez al encuentro en el punto de control. ¿Podría haberlo imaginado? Tal vez no era Kate. Su mente jugaba con esa posibilidad, pero, en el fondo, sabía la verdad. Recordaba su rostro con demasiada claridad, la curva de su mandíbula, el color de sus ojos y ese destello inconfundible de sorpresa y miedo cuando sus miradas se cruzaron. No, era ella. Tenía que serlo. El pueblo apareció a la vista justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Un pequeño rebaño de vacas avanzaba perezosamente por la carretera, con sus campanas sonando suavemente. Ethan se desvió hacia el estrecho camino de tierra cerca de la hilera de casas modestas, dejando pasar a los animales. El pueblo lucía igual que como lo recordaba, su tranquilidad ahora parecía casi extraña tras el caos de los últimos años. ¿Ethan? ¿Eres tú? Una voz lo sacó de sus pensamientos. Se giró para ver una figura familiar de pie junto a una casa con una cerca azul. Era Derek, su amigo de la infancia. Una vez inseparables, la vida los había llevado por caminos muy diferentes. Derek, ahora más alto y corpulento de lo que Ethan recordaba, lo miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. Sin dudarlo, Derek se acercó corriendo y lo abrazó con fuerza, su entusiasmo no disminuyó a pesar del aspecto cansado y descuidado de Ethan. «Así que te dejaron salir», dijo Derek, dando un paso atrás cuidadosamente para mirarlo. Sí, respondió Ethan con una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. «Libre como un pájaro». Derek asintió, su expresión suavizándose. «Vaya, todos estábamos en shock cuando supimos que habías recibido un trato tan injusto. Pero no te preocupes, ahora las cosas mejorarán. Oye, pásate por la oficina más tarde». «¿La oficina?», preguntó Ethan, confundido. «Sí, soy policía ahora», dijo Derek, inflando ligeramente el pecho. «Tú», las cejas de Ethan se alzaron. «¿Cómo pasó eso? Nunca hablaste de unirte a la policía. Odiabas la autoridad». Derek se echó a reír. «Sí. La vida es graciosa de esa manera. Hice mi servicio en el ejército, regresé a casa y estaba pensando en qué hacer. Comencé como oficial asistente, trabajé duro y ahora soy oficial. Incluso me tienen estudiando a tiempo parcial para ascender de rango». Y se negó con la cabeza, incrédulo. «Vaya, realmente diste un giro a tu vida». Derek sonrió. «Ya basta de hablar de mí. Ve a ver a tus padres, estarán muy felices de verte». Ethan asintió, aunque su sonrisa se tambaleó. ¿Felices de ver a su hijo, el exconvicto? Pero no podía estar más equivocado. En el momento en que Ethan cruzó el portón de su hogar de la infancia, su madre salió corriendo de la casa. Sus manos volaron hacia su rostro cuando lo vio, lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba como si nunca quisiera soltarlo. «Hijo mío»,
sollozó, su voz llena de emoción. «Estás en casa, finalmente estás en casa». Isen la abrazó con fuerza, su garganta se apretaba. «Estoy en casa, mamá». Su padre apareció poco después, su rostro usualmente estoico se rompió en una rara sonrisa. Lo abrazó firmemente, dándole unas palmadas en la espalda. «Es bueno tenerte de vuelta, hijo», dijo con una voz firme pero cálida. Isen se quedó allí, abrumado por la genuina alegría de sus padres. No lo miraban con lástima ni juicio. No dudaron, no le preguntaron por qué no había luchado más ni lo culparon por los años perdidos. En cambio, lo recibieron con corazones abiertos. Dentro, la casa estaba exactamente como Isen la recordaba, pequeña, acogedora y llena del reconfortante aroma de la cocina de su madre. Sus padres evitaron mencionar su tiempo en prisión, algo que Isen agradeció profundamente, ya que aún no podía hablar de ello, no cuando las heridas estaban tan frescas. En su lugar, hablaron sobre el pueblo, sobre la sorprendente carrera de Derek y sobre la nueva familia que se había mudado a la vieja casa de los Mellor. Su padre mencionó una buena cosecha ese año, mientras su madre insistía en cocinarle un gran desayuno, a pesar de sus protestas. Isen se sentó en la mesa de la cocina, mirando la taza de té que su madre había puesto frente a él. El calor del hogar lo envolvía, pero no podía calmar la tormenta que rugía en su mente. Por mucho que lo intentara, la memoria del rostro de Kate, el miedo, el reconocimiento, la forma en que se había marchado en el auto, no lo dejaba en paz. Finalmente, rompió el silencio. «Necesito decirles algo», dijo Isen, con voz baja y vacilante. Sus padres intercambiaron miradas, sus sonrisas desvaneciéndose al percibir la seriedad en su tono. «Es sobre Kate», continuó. «Está viva». Su madre se llevó la mano al pecho, jadeando. «¿Viva? ¿Qué estás diciendo, Isen? ¿Cómo es posible? ¿La enterramos, no es así?» Isen negó con la cabeza, con amargura en su voz. «No lo sé cómo, pero la vi en un vecindario cerrado en las afueras. Era ella, mamá. Se veía diferente, pero la reconocería en cualquier lugar». La expresión de su madre se oscureció. Su padre, siempre el más callado, se recostó en su silla, frunciendo el ceño mientras pensaba. «Cuéntanos todo», dijo con calma, «desde el principio». Isen relató los eventos, la tumba descuidada en el cementerio, las inconsistencias en las fechas, la búsqueda de la familia Aldrich y el momento en que vio a Kate en el punto de control. Mientras hablaba, la indignación de su madre crecía, mientras su padre permanecía compuesto, escuchando atentamente. «Esa mujer engañosa. ¿Cómo se atreve a dejarte sufrir de esa manera? Algo debe hacerse al respecto», exclamó su madre con la voz temblando de indignación. Cuando Isen terminó, soltó un largo suspiro. «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó con amargura. «Confesé, no luché contra los cargos. Cumplí mi condena. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a creerme?». Su madre golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los platos tintinearan. «No importa lo que ellos crean. Te hicieron daño, Isen. Te quitaron 5 años de tu vida. 5 años. Y esa mujer ha estado viva todo este tiempo, viviendo cómodamente mientras tú estabas tras las rejas. Esto no puede quedar sin respuesta». El padre de Isen se acarició pensativamente la barbilla y dijo: «Ve con Derek. Finalmente cuéntale todo. Él ahora es policía. Sabrá qué hacer y cómo manejar esto». Isen vaciló. Derek había sido un buen amigo una vez, pero esto no era un favor pequeño para pedir. ¿Le creería? Y aunque lo hiciera, ¿podría Derek hacer algo al respecto? Al día siguiente, Isen fue al departamento de policía para encontrarse con Derek. La pequeña estación del pueblo estaba más tranquila de lo que esperaba, con solo algunos oficiales deambulando. Derek lo saludó calurosamente y lo llevó a su pequeña oficina. «¿Qué tienes en mente, Isen?», preguntó Derek, recostándose en su silla.
Ethan tomó una respiración profunda y le contó todo a Derek sobre Kate, la tumba descuidada, las inconsistencias en las fechas y el vecindario cerrado donde la había visto. Derek escuchó atentamente, anotando detalles en un cuaderno. Cuando Ethan terminó, Derek se recostó, con un ceño fruncido en su rostro. Vaya, esto es fuerte, dijo Derek, frotándose la frente. Pero antes de empezar a mover las aguas, intentemos algo sencillo. Tomó su teléfono y dijo: veamos si está en las redes sociales. Ethan observó cómo Derek buscaba y navegaba rápidamente por la pantalla. Aquí está, exclamó Derek, extendiendo el teléfono hacia Ethan. El estómago de Ethan cayó. Allí estaba ella, Kate, viva, saludable y sonriente. Su foto de perfil la mostraba en un jardín, con su cabello castaño cayendo en cascadas sobre sus hombros y una felicidad en sus ojos que Ethan no había visto en años. Su apellido ahora tenía un guión y, entre sus fotos, había imágenes de ella con otro hombre, una figura alta y de hombros anchos que la sostenía cerca. Una foto en particular captó la atención de Ethan. Era Kate con una niña pequeña de no más de 2 años, sus rizos dorados enmarcando un rostro angelical. El pie de foto decía: mi dulce hija. Definitivamente está viva y bien, comentó Derek. Parece que está casada, y esa es su hija. Ethan miró las fotos con incredulidad, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? Tal vez es un error. Quizás solo es alguien que se parece a ella. Derek negó con la cabeza. Sabes que no lo es. Lo resolveremos. Las manos de Ethan se cerraron en puños mientras luchaba por mantenerse firme. Necesito hablar con ella, dijo, decidido. Le enviaré un mensaje, a ver qué dice. Miró a Derek. ¿Puedo usar tu cuenta? Mi teléfono ha estado bloqueado durante años. Lo resolveré mañana. Claro, respondió Derek, entregándole el teléfono. Adelante. Ethan vaciló solo un momento antes de escribir un mensaje. Hola Kate, soy Ethan. Parece que te va bien. Yo acabo de pasar 5 años en prisión porque se suponía que estabas muerta. ¿Te importa explicarlo? Presionó enviar y se recostó, su pecho apretado de anticipación. Los minutos se estiraron como si fueran horas mientras esperaba, con Derek sentado en silencio frente a él. Finalmente, el mensaje fue marcado como leído y llegó una respuesta rápida. ¿Dónde estás ahora? El corazón de Ethan dio un vuelco mientras respondía. En casa de mis padres. La respuesta de Kate llegó casi de inmediato. Iré mañana y te explicaré todo. Sus palabras borraron cualquier duda que quedara. Ni siquiera preguntó por la dirección, ya sabía dónde vivía. La mañana siguiente, Ethan se despertó antes del amanecer, con sus pensamientos en constante agitación. No podía dejar de preguntarse qué diría Kate. ¿Tendría una explicación que tuviera sentido? ¿Podría ser también una víctima en todo esto? ¿O la verdad sería tan devastadora como parecía, a juzgar por sus fotos alegres? Los instintos de Ethan se inclinaban hacia lo último, y ese pensamiento le revolvía el estómago. Durante el desayuno, Ethan les dijo a sus padres que Kate iba a venir. Los labios de su madre se apretaron en una línea tensa, mientras su padre negaba con la cabeza con frustración. Mira lo rápido que decidió venir, murmuró su padre. Debe sentir que la verdad está por alcanzarla. No la juzguemos todavía, dijo suavemente su madre, colocando una mano sobre el hombro de Ethan. Deja que se explique. Claro, resopló su padre. Que nos hornee unos pasteles mientras está aquí, tal vez esta vez los aprecie. Se las arreglará sin pasteles, dijo firmemente su madre, aunque su mirada preocupada se posó en Ethan. Hijo, mantente calmado pase lo que pase. No dejes que te provoque a hacer algo impulsivo. Ethan le dio una sonrisa triste. Mamá, no soy un cabeza caliente. No te preocupes, no planeo volver a la cárcel. La escucharé,
veré qué tiene que decir y decidiré qué hacer después. Después del almuerzo, el sonido de neumáticos sobre la grava captó la atención de Isen. Salió de la casa justo cuando un lujoso SUV se detenía frente a la entrada. La puerta del pasajero se abrió y una mujer bajó. Su cabello ahora era de color castaño, peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro. Sí, Kate ahora era morena, pero esta no era su Kate. La mujer frente a él era fría, distante y desconocida. Se volvió hacia el conductor y le dijo algo en un tono agudo y autoritario antes de dirigirse hacia la entrada. El aliento de Isen se quedó atrapado en su garganta mientras ella entraba al patio. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo en seco. Ella también se detuvo, a pocos pasos de distancia, escaneándolo con la mirada, no con reconocimiento ni afecto, sino con cautela, como si evaluara a un extraño. Su mirada era aguda y calculadora, su postura rígida. Estaba claro que estaba decidiendo cómo comenzar esta incómoda conversación. «Hola, Isen», dijo finalmente, su voz cortante y desprovista de calidez. «Hola», respondió Isen, su voz apagándose. Apenas reconocía a la mujer que tenía delante. «¿Dónde podemos hablar?», preguntó ella, echando un vistazo alrededor como si la mera vista del patio la ofendiera. «Donde quieras», respondió Isen, señalando el viejo senador en una esquina del patio. «O dentro de la casa». Ella curvó ligeramente los labios en una mueca que instantáneamente le recordó a Irene, la madre de Kate, con la misma expresión de desdén que había mostrado cuando se conocieron. «El senador estará bien», dijo con tono despectivo. Isen la guió hasta allí con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentaron uno frente al otro en el cenador de madera, cuya pintura descascarada y vigas desgastadas contrastaban marcadamente con su apariencia pulida y su atuendo de diseñador. El silencio se extendió entre ellos, pesado e incómodo. Isen estudió a Kate, buscando algún rastro de la mujer que había amado, pero ella no lo miraba a los ojos. En su lugar, miraba hacia un lado, nerviosa, jugueteando con la correa de su costoso bolso. Finalmente, Isen rompió el silencio. «Cumplí condena por tu muerte», dijo, su voz temblando de ira. «Por tu asesinato». «Ethan, no seas tan dramático», replicó Kate, apretando los dedos en la correa de su bolso. «Lo hecho está. No podemos cambiar el pasado». «Entiendo que no podemos retroceder en el tiempo», dijo Isen, con la voz cada vez más tensa. «Pero al menos puedes explicar por qué pasó esto. ¿Por qué permitiste que...?» Kate lo interrumpió. «Prométeme que no vas a hacer una escena», pidió, con un tono que era a la vez suplicante y firme. Isen alzó la voz con frustración. «¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que me hizo pasar 5 años en prisión por nada? ¿Sabes cómo es tener antecedentes penales? Por más que me esfuerce, la gente siempre me verá como un exconvicto y ahora me dices que no haga una escena». Kate retrocedió, sorprendida por el estallido de Isen, pero rápidamente recuperó la compostura y lo miró con frialdad. «¿Cuánto quieres?», preguntó de repente. «¿Qué?». Isen se quedó desconcertado, inseguro de haber escuchado bien. «¿Cuánto dinero quieres para dejar esto atrás?», continuó Kate, con una voz tranquila y sin emociones. «¿500,000? 1. 2. Te puedo dar 5 millones y no tendrás que volver a verme. Podrás vivir tu vida en paz». «¿Viniste aquí para comprarme?», preguntó Isen en un susurro, incrédulo. «Llámalo como quieras», respondió Kate con indiferencia, «pero es una buena oferta». Isen la miró, sintiendo como un vacío se extendía por su pecho. Esa no era la Kate que él había amado. La mujer con la que había soñado compartir su vida ya no estaba. En su lugar había una extraña, fría y calculadora, que lo veía como un simple problema a resolver con dinero. «No quiero tu dinero», dijo Isen en voz baja, bajando la cabeza. «Quiero la verdad». Kate apretó los labios en una línea delgada y, por un momento, pareció casi aburrida. «Como quieras», dijo, poniéndose de pie con un encogimiento de hombros,
pero recuerda que no podrás probar nada. Ya confesaste y cumpliste tu condena. No hay nada que puedas hacer. No respondió Isen con firmeza, colocándose frente a ella para bloquear su camino. Su voz era baja pero decidida. Me vas a decir todo o no te irás de aquí. Entiende esto, no tengo nada que perder. Ya lo he pasado todo. Los ojos de Kate se abrieron con miedo. Por un instante, estudió cuidadosamente a Isen, evaluando la sinceridad de sus palabras. Isen estaba mintiendo, claro, nunca le haría daño. Pero quería asustarla, y funcionó. Kate creyó en su amenaza. Habla, ordenó él. La actitud altanera de Kate se derrumbó. Sus hombros se hundieron y sus labios temblaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Está bien, susurró con la voz quebrada. ¿Quieres la verdad? Te la diré. Se dejó caer en el banco, rota, y comenzó a sollozar. Isen se sentó frente a ella, con el corazón acelerado, esperando que hablara. La noche del accidente era algo que Kate nunca podría olvidar, por más que lo intentara. Había sido una noche clara, el aire fresco y frío mientras ella y Isen regresaban a la ciudad. Recordaba las bromas fáciles entre ellos, las discusiones juguetonas sobre la música en la radio y la calidez de la sonrisa de Isen. Luego, las luces cegadoras, el estruendo ensordecedor y el horrible chirrido del metal contra el metal. Cuando Kate abrió los ojos, estaba en estado de shock. El coche era un amasijo de hierros. El olor a gasolina y caucho quemado llenaba el aire. Ella estaba ilesa, pero Isen yacía desplomado sobre el volante, inconsciente y sangrando. Su corazón se paralizó, el pánico recorriendo sus venas mientras intentaba despertarlo. Isen, despierta, gritó con la voz temblorosa. Antes de que pudiera hacer algo más, otra figura emergió de las sombras. Reconoció de inmediato la silueta imponente. Era su padre. Su rostro estaba pálido, y su habitual compostura había sido reemplazada por una urgencia frenética. Kate la llamó mientras se acercaba corriendo. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Kate estaba en estado de shock, pero lo primero que preguntó fue, ¿estás bien? Graham respondió con calma, estoy bien, pero Isen. Kate lo interrumpió, angustiada, no despierta, dijo con la voz quebrada. Papá, tenemos que llamar a una ambulancia. Sin embargo, Graham no escuchaba. Su atención se desvió hacia el SUV aparcado a poca distancia. El frente del vehículo estaba destrozado y vapor salía del motor. La puerta del lado del pasajero colgaba abierta y alguien estaba desplomado en el asiento. Catalina, susurró. El corazón de Kate se hundió. Sabía quién era Catalina. Los rumores sobre la relación de su padre con la joven estudiante extranjera no eran solo chismes, eran ciertos. Catalina había estado presente el tiempo suficiente para que Kate supiera que era problemática e impredecible, impulsiva, dramática y propensa a desaparecer durante semanas. ¿Qué pasó?, preguntó Kate, su voz temblando. Kate, dijo Graham con urgencia, agarrándola por los hombros. Escúchame. Catalina no lo logró. Está muerta. Kate quedó atónita, su estómago se revolvió. ¿Pero cómo? Graham confesó, con voz ronca, yo conducía. Ella estaba alterada, drogada con algo. Agarró el volante y perdí el control. Hizo un gesto hacia el coche de Isen. Es mi culpa. Los choqué, pero no podemos dejar que esto salga a la luz. ¿Entiendes? Kate lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Graham, con la voz temblorosa de desesperación, insistió, tengo contactos. Puedo arreglar esto. Haré que parezca que fue Isen. Que él conducía imprudentemente, perdió el control y causó el accidente. Diremos que él te mató. La cabeza de Kate daba vueltas, apenas comprendiendo las palabras de su padre. ¿Quieres que deje que Isen cargue con la culpa?, susurró. Papá, está inconsciente, ni siquiera sabe lo que está pasando.
Graham la sujetó con más fuerza. Kate, escúchame. Si esto sale a la luz, lo perderé todo. Mi carrera, mi reputación, me destruirá. Y Catalina, si descubren lo de ella, el escándalo nos arruinará. ¿Y qué hay de Ethan?, respondió Kate con la voz alzada. Él irá a prisión, papá. Es inocente. Graham, con voz quebrada, replicó, lo sé, pero no es mi familia. Tú sí lo eres. Necesito que confíes en mí, Kate. Por favor. Kate miró a Ethan, desplomado e inerte en el asiento del conductor, y luego volvió a mirar a su padre. Su mente corría bajo el peso de la decisión que tenía ante sí. Ethan era el hombre que amaba, con quien soñaba construir una vida. Pero Graham era su padre, el hombre que la había criado, apoyado y ahora le suplicaba ayuda. La expresión en sus ojos, suplicante, vulnerable, era algo que nunca había visto antes. Papá, no puedo, intentó decir. Si puedes, la interrumpió Graham, con voz firme. Y lo harás. Por la familia, Kate. Por mí. Horas más tarde, cuando la policía llegó al lugar del accidente, la historia ya estaba establecida. Los contactos de Graham actuaron rápidamente. Declaraciones fueron falsificadas, pruebas fueron plantadas y la narrativa era clara. Ethan había estado conduciendo a exceso de velocidad, perdió el control y causó el accidente. Kate fue declarada muerta, y su cuerpo, según informaron, era irrecuperable debido a un error en la morgue, un detalle que Graham había organizado a la perfección. El papel de Kate en el encubrimiento era simple: desaparecer. Tenía que alejarse por completo de la vida de Ethan, empezar de nuevo en otro lugar y dejar que su padre manejara las consecuencias. Al principio intentó resistirse, ¿y si Ethan se da cuenta? ¿Y si no? Graham la tranquilizó, estará demasiado consumido por la culpa como para cuestionar algo. Confesará porque creerá que es su culpa. Y Graham tenía razón. Ethan, destrozado por el dolor y la culpa, nunca impugnó los cargos. Apenas prestó atención durante el juicio, aceptando su sentencia sin resistencia. En los meses que siguieron, Kate intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Se mudó lejos, cambió su nombre y comenzó una nueva vida, pero la culpa la consumía sin importar cuánto tratara de enterrarla. Ahora, mientras se sentaba frente a Ethan, con la verdad finalmente expuesta, Kate sintió el peso completo de sus acciones caer sobre ella. No quería hacerlo, susurró con lágrimas corriendo por su rostro, pero no sabía qué más hacer. Mi padre me suplicó, Ethan, me dijo que era la única forma. Ethan la miró fijamente, su rostro pálido de ira y desconcierto. Así que dejaste que fuera a prisión por algo que no hice, dijo fríamente. Me hiciste creer que te había matado. Pensé que estaba protegiendo a mi familia, sollozó Kate, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba protegiendo las mentiras de mi padre. Ethan se levantó, su silla raspando contra el suelo. Destruiste mi vida, Kate. Tú y tu padre. ¿Siquiera entiendes eso? Lo sé, dijo ella, su voz apenas un susurro. Y lo siento mucho, muchísimo. Ethan rió con amargura. Lo siento no me devuelve los años que perdí. Lo siento no borra el infierno que viví. Kate se secó las lágrimas, sus manos temblando. Ethan, por favor. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Puedo ayudarte a empezar de nuevo. Yo. No quiero tu ayuda, dijo Ethan con dureza. Quiero que el mundo sepa que soy inocente. Eso es todo lo que quiero. Los ojos de Kate se abrieron de par en par y dicen, no. Si esto sale a la luz, destruirá a mi padre. La mirada de Ethan era inflexible. Tu padre me destruyó. Ahora es su turno. Kate lo miró, su expresión era una mezcla de desesperación y resignación. Sabía que ya no podía detenerlo y, por primera vez, se dio cuenta de que no podía huir de la verdad por más tiempo. La repercusión de la confesión de Kate fue rápida y brutal. Su padre, Graham,
enfrentó un descrédito público cuando la verdad salió a la luz. Aunque sus poderosas conexiones le permitieron escapar de consecuencias legales significativas, su reputación quedó arruinada y el nombre Aldrich se convirtió en un símbolo de corrupción y engaño. Para Kate, el colapso del legado de su familia fue solo el comienzo de sus dificultades. Su esposo, quien siempre había parecido devoto, mostró su verdadera cara al darse cuenta de que Kate ya no era una heredera rica respaldada por la fortuna de su padre. Una noche, empacó sus cosas sin previo aviso. «No eres nada sin tu padre», dijo fríamente mientras estaba junto a la puerta. «Pensé que me casé con alguien con poder, alguien que pudiera ofrecerme un futuro, pero ahora eres solo una persona ordinaria. No voy a desperdiciar mi vida en esto». Kate, atónita por su crueldad, solo pudo observar cómo él la abandonaba. Su hija, demasiado joven para entender, se aferró a su pierna, preguntando a dónde iba su papá. Kate la sostuvo con fuerza, susurrando palabras de consuelo en las que ni ella misma creía. Con su padre desacreditado y su esposo ausente, Kate se encontró completamente sola. Sin embargo, en el silencio de su casa vacía, comenzó a reflexionar. Por primera vez, comprendió plenamente la profundidad del dolor que había causado a Isen y, por primera vez, se permitió llorar, no solo por la vida que había perdido, sino por la que había destruido. Una mañana, semanas después de su confesión, Isen llegó a la puerta de Kate. Ella abrió, sorprendida de verlo allí, pero su expresión se suavizó al ver la amabilidad familiar en sus ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Ella asintió, apartándose para dejarlo entrar. Isen no perdió el tiempo en cortesías. «He estado pensando», dijo, «sobre todo lo que me contaste sobre Catalina». Kate se congeló, sin saber a dónde conducía esto. «¿Qué hay de ella?», preguntó. «Quiero visitar a su familia», dijo Isen. Los ojos de Kate se agrandaron. «La madre de Catalina está en España», respondió. «Ella no sabe todo. Mi padre se aseguró de eso. Pero, si quieres ir, iré contigo». El viaje a España fue solemne. La madre de Catalina, María, los recibió con los brazos abiertos, sin saber por completo las circunstancias de la muerte de su hija. Durante una comida sencilla en su modesto hogar, María compartió historias sobre Catalina. «Hablaba mucho de ti», dijo María, con la voz llena de calidez. «Me contaba lo amable que eras, cuánto la ayudaste cuando se sentía perdida. Decía que eras como la hermana que nunca tuvo». Kate contuvo el aliento. «¿De verdad dijo eso?», preguntó. María asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sé que mi Catalina cometió muchos errores, pero siempre hablaba bien de ti. Decía que le dabas esperanza». Isen escuchó atentamente, asombrado. Siempre había asumido que Catalina no era más que la amante de Graham, pero las palabras de María pintaban un cuadro diferente. Mientras María continuaba, Kate confesó algo que Isen nunca había sabido. «Catalina no era solo la amante de mi padre», dijo en voz baja. «Estaba perdida, era una estudiante joven lejos de casa, luchando con la adicción, y mi padre se aprovechó de eso. No estaba de acuerdo con lo que ella y mi padre hacían, pero vi su dolor. Traté de ayudarla como pude. Le compré comida, la ayudé con sus tareas, incluso la ingresé en un centro de rehabilitación una vez su voz se quebró. Pero no pude salvarla». Isen sintió una punzada de admiración por Kate. A pesar de las elecciones que había hecho y que lo habían herido, esta era una faceta de ella que no había visto en años, la mujer desinteresada y compasiva de la que se había enamorado. En el vuelo de regreso, Isen rompió el silencio. «Lo que hiciste por Catalina», empezó, «fue increíble. No tenía idea». Kate lo miró sorprendida. «No hice lo suficiente». «Hiciste más de lo que la mayoría habría hecho», respondió él. «Puede que haya sido la amante de tu padre, pero tú viste más allá. Viste a la persona que era en el fondo. Y yo, lo siento, Kate, por tu destino, por las decisiones que tuviste que tomar.
No sé si yo habría hecho algo mejor en tu lugar. Las lágrimas llenaron los ojos de Kate, pero las parpadeó rápidamente. Gracias, Isen. Eso significa más de lo que imaginas. Isen esbozó una leve sonrisa. Por primera vez, sintió que el peso de la ira y el resentimiento se desvanecía, reemplazado por una sensación tentadora de paz. Las semanas que siguieron fueron lentas pero significativas. Isen comenzó a pasar más tiempo con Kate y su hija. Observó cómo Kate trabajaba incansablemente para reconstruir su vida, equilibrando sus responsabilidades como madre soltera mientras intentaba expiar su pasado. Su hija, una niña alegre y brillante, rápidamente tomó cariño a Isen, a menudo tirando de su mano para mostrarle sus dibujos o juguetes. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche de Kate viendo el atardecer, Isen extendió la mano y tomó la de ella. He estado pensando, dijo suavemente, en nosotros. El corazón de Kate dio un vuelco. ¿Qué pasa con nosotros? No sé qué depara el futuro, dijo él, pero sí sé esto, te he perdonado y creo que podemos intentarlo de nuevo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Kate mientras apretaba con fuerza su mano. Isen, ¿estás seguro? Después de todo lo que he hecho. Sí, respondió con firmeza, porque después de todo, esto, nosotros, es lo que debía suceder. Y, si me aceptas, me gustaría adoptar a tu hija y empezar de nuevo, juntos. Los sollozos de Kate se transformaron en una risa, y ella asintió. Por primera vez en años, su corazón estaba lleno. Por supuesto, por supuesto. Te aceptaré, dijo Kate. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando el jardín con una luz dorada, Isen sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Juntos enfrentarían los desafíos que se avecinaban, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza, unidos por el amor, el perdón y la promesa de un mañana mejor.